Es peligroso, ¿no? Y bueno, ya estoy. Miren, los debates acá no son tan candentes como uno cree. Se están riendo mis invitados. Todos tienen experiencia de una forma u otra en la política y saben que después, por supuesto, de las pasiones vienen simplemente las conciliaciones que van a haber probablemente en el Congreso. Nadie va a tener mayoría, por lo menos en lo que dicen las encuestas hasta hoy. Vamos a empezar con Fausto Alvarado. Tenemos una temática muy larga. Yo no me quiero meter mucho porque ya me dijo Javier que vamos a hacer 3-1. Y tiene razón, porque evidentemente las ideas de Ollanta-Humala, las ideas, no la persona, por Dios, son bastante controversiales. Pero ¿por qué votar por su candidato? Yo les voy a pedir ahora que hagan campaña por sus candidatos. Ustedes son muy conocidos, probablemente estén en el Congreso. ¿Por qué votar por su candidato y no por el señor PPK, que le va bastante bien en la encuesta? Y además que lo quieren, los humalistas quieren que esté con ellos también en la segunda vuelta, todos serían felices, ¿no? ¿Por qué votar por Toledo, que ya lo conocemos? ¿No? Como dicen, es el más lo conocido, de repente tenemos acá uno bueno por conocer. Probablemente. Quizás dicen pues que uno arriesga cuando no tiene nada. Pero cuando tiene algo que sostener, que ha costado mucho durante muchos años, arriesgar ya es un problema, ¿no? Entonces ahí viene lo que tú manifestabas. Pero no se trata de malo conocido, que el dicho ese, no me refiero a ello, sino que se mostró que sabía gobernar. Reunió un equipo de ministros, un gabinete, y de una u otra manera, inclusive con una bancada que no llenaba en cuanto a número como para poder decir que entraba bien, con un buen soporte político, supo llevar el barco, lo llevó a buen destino. En líneas generales no se puede cuestionar la actuación de Alejandro Toledo. Posteriormente lo tenemos a él en un firmamento internacional donde destaca, y es orgullo para todos los peruanos la presencia de él en todos los foros internacionales, donde se le reconoce un buen gobierno, se le reconoce un buen manejo, se le reconoce también haber respetado todos los derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué no votar por él? ¿Por qué no votar por estos dos que también tienen sus méritos? Pero acá está bien, pero que los expongan y lógicamente la ciudadanía es la que va a escoger. Pero principalmente él tiene claro el tema de consolidar el crecimiento económico. Para repartir panes hay que fabricarlos. Señora Lourdes Alcorta, ¿por qué votar por PPK, que fue ministro de Toledo, y no votar por Toledo, no? Voy a recoger una expresión de Fausto acá importante, ¿no? El firmamento internacional de Toledo, ojalá tuviera el firmamento nacional acá que alumbrara todo el sol peruano. Bueno, el mundo es uno solo y lo comprende el Perú. Claro, pero igual, ojalá que iluminara acá adentro. Porque creo que Pedro Pablo Kuczynski es un excelente técnico, un especialista justamente en economía. Más allá de ser un profesor de economía, es un hombre de economía que ha asesorado a diferentes gobiernos, no porque sea pues una persona incapaz, sino al contrario, es una persona bastante preparada, capacitada, inteligente, que tiene toda su vida hecha, situación económica inclusive. Y justamente uno de los logros del gobierno de Alejandro Toledo ha sido haber trabajado con Pedro Pablo Kuczynski en el Ministerio de Economía, y luego, habiéndolo hecho tan bien para esta situación bollante que vivimos en el Perú, luego ser primer ministro. Y creo que además, siendo un técnico, no reúne las taras políticas de otros candidatos, las taras en el buen sentido. Gracias. De otros candidatos que ya los conocemos y que creo que hay una alternativa nueva por la cual el Perú debe apostar, más aún cuando la gente joven, la juventud, es la que lo ha sacado, es la que lo ha empujado y es la que nos ha llevado hoy día a estar en un final de fotografía que no sabemos en qué vamos a terminar. ¿Por qué votar por Ollanta-Humala? Yo creo que hay tres razones fundamentales por las cuales votar por Ollanta. La primera es porque está dispuesto a moralizar un escenario político profundamente corrupto y un gobierno que se ha manejado a sus anchas, con faenón tras faenón, con la plata viene sola, con Alan García a la cabeza. Será investigado y del caso será procesado. En segundo lugar, porque creo que plantea y ha sido la fuerza que ha colocado en el debate político que el crecimiento económico en el Perú no va acompañado de que la gente lo siente en su bolsillo y en su calidad de vida. Y plantea una redistribución de esa riqueza para que ésta llegue a la gente con una revolución educativa que duplique el presupuesto de educación
y que atienda los temas de salud e inclusive los de aquellos mayores de 65 que no tienen derecho pensionario con la pensión 65. Y finalmente, porque creo que plantea devolverle el Perú a los peruanos, que se sientan peruanos en su tierra. Creo que el trato con dignidad, después de que hemos tenido un gobierno que habla de los peruanos como ciudadanos de tercera categoría, de las comunidades originarias como incapaces de manejar sus bienes, en fin, de ponerlos en valor, creo que el maltrato que ha sufrido la población reclama una recuperación de la dignidad y de la autoestima, y creo que Ollanta la refleja. Vamos al tema del modelo económico que ha planteado muy bien Javier Díaz-Canseco. Hay acá coincidencias entre lo que ustedes plantean, PPK y por supuesto discrepancias con Ollanta Humala. ¿Cuál es el modelo económico que ustedes plantean para el país y en qué se diferencia de los otros planteados? No, yo no puedo establecer diferencia porque ese modelo prácticamente es un eufemismo, por no decir que se plantea una economía planificada. Esa economía nacionalista debe ser pues una creación novedosa y adanesca. Nosotros tenemos que enmarcarnos en la economía social de mercado como establece la Constitución. No tenemos por qué plantear un cambio ostensible. O sea, por cuando se habla de modificación de la Constitución no se quiere decir en el fondo que se quiere cambiar el modelo económico. Si bien es cierto hay que direccionarlo. Y hay momentos en que ese modelo ya empieza a producir sus beneficios, que es justamente cuando se tiene un crecimiento sostenido y eso se viene dando. Ahí empieza justamente el desarrollo, cuando se tienen recursos para eliminar las carencias en la vida de los ciudadanos, cuando se empieza una lucha frontal contra la pobreza, cuando se empieza a solucionar los problemas de educación, fundamentalmente, para lo cual también planteamos una revolución educativa que va a empezar desde el momento del nacimiento e inclusive en la protección de la madre gestante. En fin, hay muchas cosas en cuanto a las finalidades que ha dicho Javier que nosotros igualmente suscribimos. Queremos un país donde la corrupción no sea pues la que campee, sino por el contrario la transparencia y el buen manejo de los bienes públicos. Queremos igualmente un proceso en donde la salud llegue universalmente a todos, de manera gratuita, eficiente, oportuna. Queremos igualmente una seguridad para tener nosotros a buen recaudo y que el Estado nos proteja en nuestra seguridad personal, en nuestros familiares, en nuestro patrimonio. Esa es la finalidad. Pero ahora el camino es el que hay que distinguirnos. Nosotros como país hemos escogido una ruta y un camino que nos viene dando resultados en cuanto a la generación de riqueza. Ahora, la direccionalización en cuanto a su distribución y redistribución como corresponde es lo que viene luego como consecuencia. Ahora, te digo, el tema es la lucha contra la pobreza como cuestión frontal y la búsqueda del bienestar en el país. Vamos con Lourdes Alcorta, modelo económico. En su turno, el señor Fausto Alvarado ha señalado una serie de características que creo que todos los programas comparten. No he visto un solo programa que diga que no quiere justicia, seguridad, salud, educación para los peruanos. El que lo haya dicho, no queremos justicia, no va a ser elegido presidente. Pero digamos, sabiendo que los objetivos son esos, ¿por qué el camino que ustedes plantean es mejor camino que el de Ollanta Humala o el de Alejandro Toledo? Bueno, igual nosotros estamos en la economía social de mercado definitivamente y obviamente el crecimiento que tiene hoy día el Perú es justamente a este tipo de modelo económico. El tema de las inversiones ha dado una inversión al Perú que implica trabajo, mejor calidad de vida. Es un país difícil, la situación es complicada, pero hemos ido avanzando. Nadie puede negar que el Perú ha venido creciendo. Hemos salido del tema, afrontando situaciones económicas a nivel mundial. Este tema que pasa hoy día en Medio Oriente va a afectar especialmente a Europa. Nosotros vendemos minerales, o sea, nuestro principal ingreso es la minería. Entonces nos vamos a ver afectados. Ojalá que podamos poder afrontar el embate que viene. Pero además creo que hay una cosa que es importante y yo sí comparto. El tema de la distribución de las riquezas. Yo creo que todos tenemos los mismos fines, los mismos objetivos. Esto es clarísimo. Lo que pasa es que tenemos caminos diferentes para tomarlos. Entonces, y tiempos diferentes también para hacerlos. Entonces creo que lo que tenemos que planificar, obviamente, es cada uno cómo lo va a llevar a cabo. La lucha contra la corrupción es todo lo que queremos.
El otro día me preguntaron el tema de la corrupción. La verdad es que no sé quién está al frente. Todo el mundo lucha contra la corrupción. Todos luchamos contra la corrupción a muerte. Y los corruptos son los más afanados. Pero ¿quién está al frente? ¿Contra quién luchamos? Y realmente se pierden miles de millones de soles en el tema de la corrupción. Una distribución de la riqueza con justicia social. Por ejemplo, todo lo que es en las riquezas del Cano. ¿Por qué solamente, digamos, una ley perversa que tenía que darse solamente en la región? ¿Acaso Huánuco no tiene derecho a los minerales aunque no los tenga? ¿Acaso Ayacucho no tiene derecho? No se debió distribuir. Allí deberíamos ponernos de acuerdo todos, más allá del resultado. Las riquezas del Perú es de todos los peruanos y debe distribuirse por población, por pobreza, por educación, por salud. El principal punto que tenemos que afrontar, y está acá en el plan de gobierno de PPK, es cómo luchar contra la desnutrición infantil. Desde la gestación, la madre que gesta una criatura en el vientre, si no está bien alimentado, por más que este niño venga sano y completo, su cerebro no. Y estamos entrando a una época primaria de la educación, donde el niño no va a poder absorber nada. Entonces estamos en esta etapa que los niños no entienden lo que leen. Salen, entran a la masa laboral y estamos en un problema terrible. Vamos a darle, el tema de la seguridad. Vamos a hablar del turno Javier Díaz Canseco. Yo estoy siempre cada día más sorprendida porque acá mis invitados hablan de justicia social y Ollanta Humala habla de atraer inversiones. Entonces ya es el mundo al revés, pero es el turno de Javier. Permítame un chiste. Bueno, a mí lo que me parece interesante es, por ejemplo, que Fausto diga que el modelo y el programa del plan de gobierno plantea la economía central planificada y más o menos el estatismo generalizado. Yo le entrego el plan de programa y le digo que me busque la página donde hay la estatización de alguna empresa y donde está el planeamiento central y que me lo conteste ahora en el debate. Porque se crean fantasmas con el afán de asustar. Lo que sí plantea Ollanta Humala es que hay que redistribuir la riqueza. Que no se puede continuar en un país en el que se recauda 14 de cada 100 soles de los que se producen en el país, que es lo que se recauda. Los brasileños recaudan 34.5 de cada 100 que producen. Los argentinos recaudan 32 de cada 100 que producen. Hasta los bolivianos recaudan 22 de cada 100 que producen. El Perú recauda 14. Y eso expresa que no recauda lo suficiente de la riqueza que se produce, que está concentrada en pocas manos. Y la única fuerza que plantea un cambio profundo en este terreno en materia de una reforma tributaria es Gana Perú y Ollanta Humala, que plantea que la única forma de aumentar el gasto en educación realmente para poder duplicar el presupuesto educativo y cumplir con el 6% del Producto Bruto Interno y no el 3%, es el desarrollo de una reforma tributaria que tiene su eje en el impuesto a los que ganan más. Y los que ganan más en el Perú son fundamentalmente las grandes empresas mineras, que vinieron aquí a invertir cuando el cobre costaba 70 centavos la libra. Hoy día cuesta $4.20 la libra, 6 veces más. Y tienen sobreganancias. La torta ha crecido, no se puede repartir con el mismo tipo de tajada. La tajada para el país tiene que ser mayor en época de vacas gordas, para poder invertir en educación, para poder invertir en salud, para poder apoyar a la micro y pequeña empresa, para poder darle jubilación a los que no la tienen, para poder manejar agua y desagüe, etc. Es una irresponsabilidad, por ejemplo, que este gobierno haya reducido en 1% el IGB y haya casi eliminado el impuesto a las transacciones financieras bancarias, dejando de recaudar 4.000 millones de soles que no han ido al bolsillo de los usuarios y el plan Agua para Todos no tenga los 3.000 soles que necesita para completar su proyecto. Me parece absolutamente inaceptable este manejo y revela que el gobierno está dispuesto a transferirle más utilidades a la gran empresa que mejorar la calidad de vida de la población. La reforma tributaria es un elemento distintivo de la propuesta que plantea Ollanta Humala en su propuesta programática. Sí, no está clarísimo, es más impuestos más altos. Sí, ¿cuál es el punto? Antes de irnos a la pausa. Página 22, acá lo podemos encontrar. Claro que va a venir un poquito disfrazado, ¿no? Pero subyace cuando habla de reconstruir la capacidad regulatoria del Estado. ¿Qué significa eso? Control de precios. ¿Qué significa eso? Control de las importaciones, a través de lo cual se va planificando obviamente la economía, porque desde un escritorio van a determinar qué actividades económicas son rentables y qué actividades no. Entonces no se trata que aquí pongamos economía planificada, sino se trata de las condiciones en que se van poniendo.
el cuestionamiento a la Constitución no es un cuestionamiento solamente a la parte formal. Digamos, ¿cuál es aquel modelo que se quiere plantear? Evidentemente, muestra todo que al otro lado de la ecuación, en cuanto a los deseos y los objetivos y las